Este canal acostumbra a hacer análisis de orden político, social, jurídico sobre los problemas del mundo contemporáneo. En esta ocasión será necesario y hasta urgente analizar el estado de nuestras naciones con un prisma de filosofía de la historia. Hasta, ¿por qué no?, vamos a arriesgarnos con un prisma de teología de la historia. ¿Cómo estamos delante de Dios? Eso nos va a dar luces para entender nuestro futuro. Quédese y conozca o intuya nuestro futuro, el futuro que nos depara. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y este es su canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial, lo invito y a todos los amigos nuevos a que se suscriban a nuestro canal del Centro Cultural Cruzada y así participar de ricos debates para entender todos nuestros problemas de orden político y social y su relación con el orden moral. Solo así podemos entender lo que sucede y encontrar las soluciones que permitan dirigirnos a una grandeza cristiana e histórica a la cual Colombia y todos los países de América Latina están llamados a tener. Somos el continente del futuro, pero en el momento pasa por una grave crisis que puede poner en duda hasta la propia existencia futura. Suscríbase y apriete la campanita para así recibir nuestras notificaciones. Ahora Colombia vive momentos de desasosiego, de confusión, de tristeza, de no entender lo que está pasando. Las protestas van dejando claro que hay un poder supranacional que mueve y gobierna las cosas, mueve los hilos de todos los recientes acontecimientos. La izquierda colombiana se ha mostrado muy poderosa, pero se ha mostrado dependiente de una internacional, de un poder supranacional. Y aquí comienzan los factores de desagregación que nos afectan propiamente. La izquierda ha mostrado esa fuerza y esa capacidad de manipular las masas que sorprendió al colombiano de bien, al colombiano de la calle común. Vemos contingentes hasta de personas no comunistas que se unen a las marchas sin saber que eso está siendo aprovechado por la izquierda, y vemos que nuestra propia infancia está allá en las barricadas, transbordadas hacia el comunismo, hacia el ateísmo. Nuestros hijos están perdiendo la fe porque están siendo transbordados por un poderoso FECODE, que es esta central sindical de educadores que está tomando cuenta de toda nuestra infancia. Mientras tanto, los colombianos nos sentimos impotentes, pero más que impotentes también hay una negligencia en decir: yo cuido a mi hijo y formo a mi hijo. ¿Será que también no estaremos perdiendo la fe en nosotros? Entonces vemos los colombianos de bien que comienzan a actuar, comienzan a reaccionar. Hay algunas marchas, pero qué insuficiente. Esas marchas han sido de miles y se ve que gente de bien es el futuro y es realmente la promesa de Colombia, pero Colombia necesita marchas de reacción frente a ese cáncer que nos carcome y frente a ese enemigo que nos quiere hundir en la cárcel del comunismo. Necesitamos marchas que sean 100 veces más grandes, pero todos nosotros estamos pues metidos en nuestras necesidades inmediatas, solo pensamos en trabajar. Y mientras tanto el país se hunde. No nos dejemos engañar, esa es nuestra realidad. Yo puedo mostrarle muchos otros factores de deterioración acá que serían interminables, pero quiero coger la parte clave. En este momento, ayer por ejemplo, Bogotá fue presa de una verdadera toma de la izquierda, de crímenes, de violencia, de destrucción, y nos estamos acostumbrando a que ese será el común de cada día, es decir, la desestabilización y la destrucción del Estado, ¿cierto? Entonces eso crea una especie de saturación. La idea de que estamos en un callejón sin salida, que Colombia y América Latina están estancados y que nos hemos entregado a la jauría de los lobos. Mire lo que pasó con nuestra querida nación suramericana, Chile, que al final prevaleció el comunismo y ellos se entregaron a una constituyente con una mayoría comunista.
¿Cómo se puede conocer el estado de una nación? Las naciones son vistas por Dios como se ve el estado de un alma humana. Solamente que el alma humana es sempiterna, es decir, ella puede ser juzgada y castigada aquí en la tierra o premiada aquí en la tierra, pero sobre todo como es sempiterna, ella tiene una vida eterna y va a gozar, ojalá, de la alegría del cielo o será castigada en el infierno si muere en pecado mortal. Pero las naciones, ellas son premiadas o castigadas aquí mismo en la tierra, porque las naciones no van a existir en el cielo. Cuando se cierre la historia humana, todas las naciones desaparecerán. Y entonces es como un estado espiritual de un alma, pero es todo el conjunto de la nación. Esa nación ese pueblo hace una alianza con Dios y nace y se perfila en la historia. Y Dios bendice en la medida en que ese pueblo corresponda a la gracia y a sus designios. Cuando ella peca, la nación es castigada, como lo son también las almas. Las almas, repito, pueden ser castigadas acá o premiadas en el cielo, o pueden ser premiadas aquí, pero no siempre son premiadas acá. Eso depende un poco de la providencia de Dios. Entonces Dios no castiga. Hay personas que dicen eso constantemente. Mire usted, vamos a ser objetivos. Cuando un alma se entrega a un pecado, el solo hecho de los actos que él comete trae sus consecuencias. Y eso es un desastre, es una ruina. Eso puede terminar hasta en una crisis de salud mental y en la locura. Y eso trae toda una serie de tragedias. Muchas veces son los pecados la causa de la destrucción de una familia. O que una persona que tenía un futuro promisorio, una gran empresa. Yo conozco un periodista, Frank, que hace informes muy interesantes con personas de la calle. Y entonces muestra grandes artistas o grandes profesionales que están ahora durmiendo en la calle porque son víctimas de la droga y viven sucios, sin plata, pidiendo limosnas. O sea, una verdadera ruina moral. ¿Cómo comenzó eso? Fue el comienzo, un castigo. Yo no sé cada caso porque eso, meterse en el alma y en las conciencias es muy difícil. Pero yo puedo decir que una persona que comete un pecado termina en esa ruina de alguna manera. Eso entonces, el pecado trae desesperanzas, trae tristezas, trae amarguras y a veces la propia muerte, como consecuencia de la muerte del alma que ya está en pecado mortal, ¿no? Toda actitud de un alma tiene consecuencias, o buenas o malas. Y así Dios bendice a una persona que comienza a aceptar la gracia de Dios, la bendice de tal manera que crea en él una verdadera promesa para los siglos venideros. Y puede ser una persona simple, mientras otra persona poderosa que vive en estado de pecado comienza la decadencia, la destrucción, hasta la desaparición. Y eso ha pasado con muchas naciones. Muchas naciones han desaparecido porque han rechazado los designios de Dios y lo que Dios quería de ellos. Entonces, si un alma acepta los designios de Dios, ¿qué pasa con ella? Pasa lo contrario de la persona que está en pecado mortal. Ella crece en sabiduría, ella crece en lucidez y en perspicacia, en fortaleza de alma y de carácter. Y las virtudes cardinales ordenan su alma y el Espíritu Santo termina premiando con dones espectaculares y esa alma brilla. Y a veces eso se ve en la juventud cuando ellos corresponden desde jóvenes a la acción de la gracia. Se ve que ellos van creciendo, creciendo, creciendo de una manera muy bella y las almas realmente lo más bello que Dios hizo en la creación. Colombia. Colombia en nuestra vida republicana ha tenido momentos estelares. Lo fueron, por ejemplo, el inicio del siglo en que Colombia tuvo la gracia de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Después vino el Bogotazo de 1948, 9 de abril. Eso fue una explosión que insinuó una posesión diabólica sobre nuestra nación y vino la violencia. Colombia no fue igual después del Bogotazo, porque ustedes saben que las naciones, dice el padre Palau, el beato Palau, que las naciones son susceptibles también de posesión diabólica, de manera tal a que hay muchas naciones. El padre Palau decía que Rusia, por ejemplo, una gran nación que se convertirá, pero pasó por el comunismo, y él decía, es una nación posesa.
¿no será que Colombia después del Bogotazo cometió un pecado por el cual quedó posesa? Y después vino el Frente Nacional y todos los colombianos aplaudimos, y los que más aplaudían eran los conservadores. No se dieron cuenta que no fue nada ventajoso para Colombia, porque fue un negociar con el mal, con las huestes liberales y comunistas, una especie de tregua, pero en la que durante todo ese tiempo se acabó la reacción del bien, la vitalidad del bien, que quedó en un apaciguamiento tranquilo, pero que en el fondo no era la verdadera paz, era el estancamiento de esas aguas putrefactas que se van pudriendo, que uno dice no están movidas, ¿no? Pero es que eso no es verdaderamente paz, ¿no? Cuando terminó el Frente Nacional, nosotros encontramos que una Colombia que ya estaba disminuida en el amor patrio y en la piedad, porque ya no estaba luchando, no había una reacción contra el mal. ¿Y qué pasa? Entonces, el concepto de libertad para el bien tenía que ser a partir del Frente Nacional paralelo a la libertad para el mal. Entonces, igual que hay libertad para el bien, debe haber libertad para el mal. Y eso hizo con que los buenos comenzasen a capitular frente a la idea de que nuestra nación debe ser una nación católica, y se fue perdiendo el norte de la verdadera vocación de nuestra nación. Y el mal se apoderó de la nación. Las guerrillas asolaron el suelo patrio y nos hicieron sufrir, y vinieron los cantos de sirena de la paz mediante el diálogo. Diálogo es una palabra muy talismánica, que da la impresión que es lo que resuelve todo. Pero existe un diálogo, existen varios conceptos de diálogo. El diálogo con el mal debe ser un diálogo polémica, en el que primen los principios fundacionales y los principios innegociables. Nunca se negocian. Se pueden negociar términos de decir, bueno, no va a ser penalizada tal cosa, o usted queda libre y por lo tanto hay amnistía, etcétera, etcétera. Si hay necesidad de financiar algo, vamos a ver de financiar, porque son cosas circunstanciales y se puede llegar comedidamente a un acuerdo sin negociar los principios innegociables. Es el problema de ese diálogo que comenzó con Belisario Betancur, pero bueno, con el Frente Nacional, después Belisario Betancur, Pastrana, era un embrujamiento que nos llevó a que nosotros fuimos capitulando mediante la palabra diálogo en los principios innegociables. Y Colombia poco a poco cayó en el comunismo, y Colombia poco a poco fue transbordada. Este libro, escrito por el profesor Plinio Correa de Oliveira, es un libro que yo les voy a sugerir que lo compren, porque le va a dar luces sobre lo que está pasando sobre nuestra querida patria. Se llama así: Transbordo ideológico inadvertido y diálogo, Plinio Correa de Oliveira. Y él muestra cómo a través del diálogo y a través de todas esas negociaciones se ha ido transbordando a las personas. Y hoy en día esas personas que quisieron diálogo, hoy en día son comunistas, porque se dejaron transbordar, perdieron el norte del bien, de la verdad, y quisieron hacer una mezcolanza en función de una paz. Y será, estimado amigo, que la paz vino. No vino, porque el comunismo, por una especie de dialéctica, siempre exige una radicalidad mayor y siempre una capitulación mayor, y hoy en día estamos en la cárcel comunista. ¿Cierto? Ese es el problema. Y es como si hiciéramos un pacto con el pecado. Entonces queda el libro para que ustedes lo consigan por un precio pequeño, ¿cierto? Y llegó después la Constitución del 91. Esa Constitución, que fue una verdadera maldición para Colombia, fue fruto de las exigencias del M-19. Cayó Colombia en el comunismo con la Constitución del 91 a medias, pero ya estaban los presupuestos para esa caída al comunismo. Y como las cosas quedaban como una baranda que se cae, una de esas estructuras para las construcciones, imagínense que comienza a caer, pero al final no cayó, entonces la gente se acostumbra a una estabilidad precaria, y permitimos que esa Constitución relativizase la propiedad privada, relativizase nuestros valores morales, declaráramos que este Estado es laico y ya no reconociéramos la única religión de nuestro Señor Jesucristo como la única verdadera y el norte para nuestra grandeza cristiana. Relativizamos la propiedad, la familia también, ¿no? Y en todo caso,
comienza un calvario de reivindicaciones morales que termina en una legislación. Nuestra legislación es un escándalo, es una de las legislaciones más radicales, liberales del mundo en materia de aborto, en materia de eutanasia, aquí en Colombia. Vamos a dejar la hipocresía a un lado. Aquí el aborto es libre e indiscriminado. No, que son 3 causales. Estimado señor, vaya pro familia y solo indique que una niña quiere abortar porque le da la gana. Le van a asesorar diciendo, no digas eso, di que fue violada. Ellos mismos le van a mostrar el engaño de manera tal a que esa niña que por una sinvergüenza quedó así, quiere matar a su propio hijo, lo va a poder matar en el marco de la ley. Todo es una verdadera hipocresía porque se cree en la buena fe de la declaración. Y después vino el Acuerdo de La Habana, que fue una traición, una rendición al comunismo. Pero las personas pensaron que nada sucedería porque la implementación vendría después y no se notaba el desastre. Hoy la jornada de violencia, con una policía maniatada, víctima de injurias y de ataques de todo orden, los colombianos pensamos que podemos seguir trabajando, pero es más o menos como hace el avestruz, que hace un agujerito y mete la cabeza adentro para no ver el desastre. El comunismo, empoderado ya con el apoyo de los organismos internacionales, tomando cuenta del poder judicial, que es enteramente comunista. Tenemos un poder legislativo que es enteramente cómplice y tenemos un ejecutivo que es enteramente entreguista. Mire usted, por ejemplo, en este momento el presidente Duque está aceptando que las 16 curules nuevas para las FARC sean dadas y que ya no se va a oponer a eso, porque él dice que es respetuoso de la institucionalidad. Entonces, eufemísticamente, respetuoso de la institucionalidad, para destruir la institucionalidad, es que el doctor Duque no se da cuenta de eso. Entonces, dicen que son 16 curules para las víctimas. Eso es un eufemismo. Todo el mundo sabe que son para las FARC y las FARC con eso prácticamente ya tendrían una mayoría y van a gobernar Colombia. Y hay proyectos para reforma del Código Civil y de Comercio en las que se relativiza la propiedad privada. Y hay proyectos para padronizar, para estudiar toda la propiedad rural de Colombia y ver qué propiedades no están siendo debidamente explotadas en base a la opinión de una comisión del Acuerdo de La Habana que va a ser controlada por las FARC. Es el punto 1 del Acuerdo de La Habana, propiedad rural, reforma rural integral. Y todo eso es comunismo. Nos están metiendo a la cárcel y nosotros estamos como el avestruz con la cabeza adentro porque tenemos que trabajar y producir y no se da cuenta que necesitamos reaccionar. Toda la legislación actual se empeñó en acabar la familia, un aspecto moral muy grave. Usted destruye la célula de la sociedad, que es la familia, y usted destruye la sociedad. Entonces, nosotros, solo una pequeña minoría de personas se está casando y tiene una familia estable. El resto se precipitó, vamos a hablar claro, en el amor libre. Hemos pecado, hemos aceptado que el mal, llámese comunismo o ideología de género, nos gobierne. Y el demonio nos engañó, el mal ganó la guerra. Y nosotros, algunos podrán ver, estamos en pecado mortal. Otros, nuestros hijos están trasbordados. Y me interesa un comino que sean ateos y comunistas ahora. Nosotros mismos perdimos la fe. Nosotros cultivamos la piedad. Entonces aquí yo voy concluyendo. Como en tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿habrá en Colombia 10 personas justas para que Dios preserve la nación? O que, o estamos haciendo penitencia como la hizo Nínive para protegerse del castigo, de la destrucción, y Jonás quedó embarazado porque él anunció el castigo y como el pueblo hizo penitencia al final no vino. Bueno, entonces como conclusión, es posible que Dios permita que caigamos en el comunismo y que comience un largo tiempo de desolación y de sufrimiento para Colombia. No sé el futuro, yo estoy dando hipótesis aquí
de cómo es que Dios puede ver las cosas y qué es lo que Él puede determinar. Pero mismo grandes naciones como Francia, por ejemplo, una nación tan querida por Dios, pero Dios permitió varios castigos, por ejemplo la guerra de los 30 años que terminó con el acuerdo de Westfalia y otra de 100 años en la época de Santa Juana de Arco. Y así casi sucedió que Francia prácticamente desapareció y casi fue tragada por sus vecinos, como fue el Imperio, no era el Imperio Británico, era Inglaterra todavía. Y hoy en día, ¿cómo sufre Venezuela? Venezuela está siendo castigada y cómo viene durante décadas, desde 1959, siendo castigada la propia Cuba, ¿cierto? Claro que nadie desea eso, pero todo indica que vamos para allá. ¿Por qué? Porque la reacción de los colombianos no es proporcional al peligro. Un tiempo de comunismo nos podría hacer sufrir y abrir en la sabiduría y pensar por qué llegamos a eso. Y puede ser que comencemos a tener nostalgia de la casa paterna, de esa Colombia bonita, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que era católica y que tenía toda la belleza, la virtud. Y eso puede llevarnos a una resurrección de alma. Pero esa resurrección de alma aún no se ve. Estamos en los sopores malditos del pecado que se apoderó de Colombia. Y ahora este viernes y este domingo viene un escenario maravilloso porque se ha anunciado que se renovará la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús en Bogotá. Qué bueno, qué maravilloso. Ahora será diferente. ¿Será que los 10 justos que vayan a esa consagración, a esa procesión, serán tomados por Dios como en tiempos de Sodoma y Gomorra para preservarnos de un castigo? Bueno, los designios de Dios son inescrutables, pero vayamos a la procesión del domingo. Veo necesario hacer una precisión, una corrección que me acaban de hacer aquí en nuestra comisión editorial de este canal, que la procesión no va a ser presencial como siempre y tradicionalmente, sino va a ser virtual a través de Televid. Qué tristeza que los católicos no podamos ir a proclamar nuestra Colombia católica y decir que esta nación pertenece al Sagrado Corazón de Jesús. Es una verdadera tristeza. A mí me hubiera gustado estar con nuestros estandartes allá en la procesión, proclamando que esta nación es de Dios y del Sagrado Corazón de Jesús, por lo tanto, y que sea católica. En fin, esa corrección me da mucha tristeza. Veamos cómo sin la procesión podemos andar en ese camino de volver a Dios. Recemos, confiemos y si Dios permite, permite que caigamos en las tragedias, bueno, sepamos sacar provecho de ellas, no perdamos la fe. Por lo menos entender que estamos mal espiritualmente y comenzar una contrición, volver los ojos a Nuestra Señora de Chiquinquirá, confesarnos, renovar nuestra alma que está muchas veces enmohecida en el pecado o en la ausencia de actos de piedad y por lo tanto eso es lo que sí puede salvar a Colombia y evitar el sufrimiento que puede venir. Entonces vayamos a la procesión. Yo termino no solo con esa invitación a la procesión, sino quiero mostrar aquí cuál es la clave de la solución. Y esa la dio el profesor Plinio Corrado Oliveira en la segunda parte de su libro Revolución y Contrarrevolución, en el punto 3 que dice así: invencibilidad de la contrarrevolución. Yo voy a leer. Cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios, entonces operan las maravillas de la historia. En la conversión del Imperio Romano, en la formación de la Edad Media, en la reconquista de España a través de Covadonga, son todos esos acontecimientos que se dan como fruto de las grandes resurrecciones de alma de que los pueblos son también susceptibles. Resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios. Entonces la solución está ahí. Volvamos a Dios y Dios nos podrá preservar del castigo y nos renovará en la sabiduría antes de castigo y sin castigo, pero eso depende de nosotros. Y vayamos también el día 19, que es sábado, 19 de junio, se realizará un rosario público por Colombia
con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que haya una multitud de personas que recen ¿para qué? Para que Nuestra Señora proteja a Colombia del comunismo y de la ideología de género, y que también nos convierta a nosotros, vamos a hablar claro, y que proteja a nuestros niños que están perdiendo la fe y están siendo transbordados en manos infames de profesores comunistas del FECODE, y que Colombia vuelva otra vez por la senda de la Colombia católica. Nada, no queremos un Estado laico, queremos la Colombia católica. ¿Cómo lo realizaremos? Si volvemos a Dios, todo eso es posible. Primero volvamos a Dios, esa es la clave. Entonces, muchas gracias por escucharme. Vamos a ver cuáles son los designios de Dios que son inescrutables. Aquí entran simplemente hipótesis, pero hipótesis con los pies en la objetividad de los hechos. Muchas gracias.